Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos en Lima, Perú. Pero también un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos y amigos que miércoles a miércoles se conectan a través de las redes sociales a nuestro servicio de oración. Lindo tiempo de clamor y de oración el que hemos tenido el día de hoy. Permítanos ir rápidamente a la palabra de Dios. Queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios para su vida y para mi vida. Así que les animamos a poder orar en estos momentos y pedirle a nuestro Dios que Dios hable a nuestro corazón. 5 recursos claves para triunfar en las pruebas. Ese es el tema, mis amados hermanos, para nuestras vidas el día de hoy, en esta noche. 5 recursos claves para triunfar en las pruebas. Tema importante para tu vida y para mi vida. Que Dios nos permita salir alentados en este tiempo, en esta noche de oración, de clamor, que podamos salir alentados, animados y fortalecidos. No solamente por haber orado, sino por haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Oremos a nuestro Dios en estos momentos. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos, Padre Santo, que tú nos guíes y nos ayudes ahora al compartir el mensaje de tu palabra. Padre Santo, ayúdanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que pueda guiarnos ahora y hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Y Señor, traiga salvación también. Hable al corazón de aquellos que no te conocen. Por favor, Padre Santo, bendícenos, guíanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. 5 recursos claves para triunfar en las pruebas. Un comentarista cuenta que para probar la autenticidad de un diamante, los joyeros colocan ese diamante en agua muy cristalina, en agua muy pura, muy limpia. ¿Por qué? Porque eso permite que el verdadero diamante resplandezca con una brillantez muy, pero muy reluciente. Una piedra de imitación, por otro lado, casi no va a resplandecer. Cuando se ponen las dos piedras una al lado de la otra, hasta un ojo no adiestrado se daría cuenta cuál es el diamante verdadero y cuál es el diamante falso. Igual pasa con los cristianos. El mundo se da cuenta rápidamente solo al observar quién es un verdadero cristiano y quién es un falso cristiano. Como ocurre con los diamantes, hay una notable diferencia en la brillantez, en especial cuando las personas pasan por tiempos de prueba o tiempos de dificultad. Todos dicen ser cristianos genuinos, todos dicen tener una gran fe. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Vienen las pruebas difíciles por medio de los problemas. La forma como enfrentamos las pruebas, eso revelará si nuestra fe en Cristo es verdadera o es falsa. Escúchame bien, mi hermano. Escúchame bien. La forma como tú y yo enfrentemos las pruebas, las dificultades, va a revelar si nuestra fe en Cristo es verdadera o es falsa. Todos vamos a ser probados, absolutamente todos, creyentes como no creyentes. El Señor Jesús fue bien claro con sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Aún debemos esperar dificultades por causa de nuestra fe. Lo dice bien claro el evangelista Juan en el capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor Jesús, también a vosotros os perseguirán. Sin embargo, la forma como enfrentamos las dificultades o las pruebas hará evidente si somos cristianos genuinos o si somos cristianos embusteros. El escritor Santiago quería hacerles entender esto a los creyentes a los cuales les escribe esta carta. Santiago escribe esta carta, en el versículo 1 dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes eran estas tribus que estaban en la dispersión? Eran judíos que se habían hecho cristianos y que por causa de la persecución de Esteban
Muchos de ellos tuvieron que dejar sus hogares y se habían dispersado por todo el mundo conocido de aquel entonces. Estaban pasando momentos difíciles y Santiago los quiere alentar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si son verdaderos cristianos, van a salir triunfantes de las pruebas, pero si las enfrentan debidamente, Para ello, Santiago les va a dar 5 recursos claves para triunfar en las pruebas. Si ellos enfrentan las dificultades con esos recursos, entonces van a triunfar. Y no solo triunfar, van a demostrar que son genuinos cristianos. Y eso demostrará no solamente que van a triunfar, sino la validez de su fe en Cristo. Mi hermano en Cristo, estamos pasando por tiempos pero muy difíciles. Tiempos de prueba. Yo te animo, escúchame por favor, yo te animo. Haz uso de estos recursos y triunfarás sobre las pruebas. Y demostrarás que tu fe en Cristo es genuina, es verdadera. 5 recursos claves para triunfar en las pruebas. 1. Primer recurso, una actitud gozosa. El primer recurso que Dios ha dispuesto para triunfar en las pruebas es una actitud gozosa. Por favor, mi hermano, te lo he dicho en más de una oportunidad en este tiempo de pandemia. Nuestras actitudes determinan nuestras acciones. Te lo vuelvo a repetir. Nuestras actitudes determinan nuestras acciones. Si tu actitud es de derrota, todas tus acciones serán de derrota. Y esto se hace mucho más evidente en tiempos de dificultad. Si queremos salir victoriosos de los tiempos de prueba, esto va a depender de la actitud que haya en tu corazón y en mi corazón. Por eso Santiago nos va a ordenar. Versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante, el verbo griego para tener está en forma imperativa, es decir, es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Una mejor traducción sería: ténganlo ahora y para siempre. Este sumo gozo, ténganlo ahora y para siempre. Está en forma presente, está con gran fuerza. En otras palabras, Santiago nos está ordenando, nos está mandando: no dejen de tener gozo cuando se hallen pasando por diversas pruebas. ¿Nota lo que nos está ordenando Santiago? Ahora, ¿por qué una orden? Porque el gozo no es una respuesta natural, mi hermano, de los hombres ante las pruebas. Lo natural es la tristeza, la amargura, el desánimo. Pero lo sobrenatural es el gozo. Y la palabra gozo no es deleite, no es felicidad, no es placer, no es entusiasmo, no es júbilo, no es risa. No, mi hermano, no, eso no es gozo. El gozo bíblico es un profundo sentimiento de paz y satisfacción que tenemos en el corazón ante la seguridad de saber que estamos en la voluntad de Dios. Más allá del dolor humano que podamos estar experimentando. Te lo vuelvo a repetir. El gozo bíblico es un profundo sentimiento de paz. Es un profundo sentimiento de tranquilidad. Es un profundo sentimiento de satisfacción que tenemos en el corazón ante la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano que podamos estar experimentando en estos momentos. Ahora, pero la orden no es solo tener gozo, sino la orden es tener sumo gozo, es decir, gozo puro, gozo no adulterado, gozo sin mezcla. Eso es lo que significa sumo gozo. Gozo completo, 100% puro. También se puede traducir esa palabra sumo gozo por la palabra bendición. Lo que estaría diciendo Santiago es: tened por bendición, tened por regalo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, qué difícil es esto, mi hermano.
¿Quién podría decir que nosotros los creyentes debiéramos tener como regalo cuando tú te halles en dificultades y en problemas? Pero nota, mi hermano, que el tener sumo gozo en medio de las pruebas, tener como por bendición las pruebas, las dificultades, es un acto de la voluntad. Por eso es un mandato. Es un acto de la voluntad, no de nuestros sentimientos. Es un asunto de compromiso consciente y decidido de todo fiel creyente considerar las diversas pruebas como un amigo y no como un enemigo. Es un compromiso, es una decisión. Cuando estamos pasando tiempos de prueba, nos es difícil pensar que por una decisión podemos cambiar nuestros sentimientos. Tendemos a pensar que el gozo es algo pasivo. Así es, algo que nos pasa y sobre lo cual no tenemos ningún control. Pero no es así, mi hermano. El gozo es voluntario. Es una obligación moral el tener el sumo gozo. Esto quiere decir que cuando un cristiano falla en tener gozo, está pecando. Déjamelo decírtelo claro, mi hermano, tal como lo expresa Santiago aquí en la palabra de Dios. Cuando uno cristiano falla en tener gozo en medio de la prueba, está pecando delante de Dios. La falta de gozo, en cierta manera, es una manifestación de la carne, así como el gozo es una manifestación de la vida en el espíritu. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Sí, es legítimo. Déjame decírtelo, porque tú puedes estar pensando, pastor, ¿eso quiere decir que no puedo estar triste? No, sí es legítimo experimentar lamento, dolor, duelo, cuando pasamos por tiempos difíciles. Esos sentimientos no son pecaminosos. Ese no es el problema, mi hermano, escúchame, ese no es el problema. El problema es que cuando estamos en tiempo de lamento, dolor y duelo, por causa de nuestras circunstancias adversas que pasamos, no tomamos la decisión de tener por sumo gozo o bendición esas circunstancias, al saber que aún ello es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, no tomamos la decisión de transformar ese tiempo de dolor en un tiempo de sumo gozo, cuando nosotros sabemos que esas circunstancias son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos entender que el gozo bíblico no depende de nuestras circunstancias, mi hermano. El gozo bíblico no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra obediencia. Depende de nuestra obediencia, de que nosotros tengamos sumo gozo en los momentos difíciles. Aún nuestro Señor Jesucristo como hombre aprendió esto. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Nota lo que nos está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos. Jesús miró más allá de la prueba dura que iba a pasar. Jesús sabía que cuando la prueba terminara, él habría de experimentar gozo supremo por el hecho de haber cumplido a cabalidad la voluntad de su Padre Celestial. ¿Cuándo debemos tener sumo gozo, mi hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos encontremos en diversas pruebas, dice el versículo 2. La palabra diversa significa en el griego diferentes colores. Y lo que está diciendo Santiago es que las pruebas que vamos a pasar no siempre son iguales, mi hermano. Las pruebas que pasemos siempre serán de diferente forma, matices y grados. Algunos de nosotros pasaremos pruebas más difíciles que otros. Y es interesante, la palabra prueba aquí viene de una palabra griega que habla de examinar o comprobar. Se puede traducir también por tentación, pero según el contexto del versículo 2 al 12, la palabra prueba aquí habla de adversidad, habla de problema, habla de dificultad, que tiene como fin probar la fe del creyente. Ese es el objetivo, probar la fe del creyente. Es decir, la forma como enfrentamos estas dificultades revelará nuestra condición espiritual. ¿Cuánto confiamos en Dios o cuánto no confiamos en Él? Por eso
Por eso, en medio de las dificultades, tú y yo debemos aprender a tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Es una orden. Así que tenemos que obedecer. La no obediencia sería pecado. Y la clave, mi hermano, tú me dirás, pero pastor, ¿cuál es la clave para yo tener sumo gozo en momentos de dificultad? La clave está en Filipenses 4:4, cuando el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. En la medida, mi hermano, que tú y yo mantengamos una comunión permanente, continua con Cristo, tú y yo tendremos regocijo, gozo permanente para siempre, aún en momentos de dificultades. Nuestra relación con Cristo, nuestra unión con Cristo, nuestro amor a Cristo, hace que nosotros tengamos más gozo, 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 gozo bíblico. Por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Es una orden, pero la clave está en la frase que dice en el Señor. En la medida que mantengamos más relación con Cristo, mayor será mi gozo, mi satisfacción de saber que aún en medio de las pruebas, la voluntad de Dios se está ejecutando. Dos, mi hermano. Dos, el segundo recurso, el conocimiento de los propósitos. El segundo recurso que te ayudará a triunfar en las pruebas, no solo el gozo, sino también el conocimiento de los propósitos. ¿Sabes qué nos ayuda a triunfar en las pruebas? El conocer los propósitos de las pruebas. O como lo dijo alguien, podemos hacer de las pruebas o adversidades nuestros amigos cuando entendemos los propósitos que tienen para nuestra vida. Así es. Tú, mi hermano, y yo también haremos de los tiempos de prueba un amigo en lugar de un enemigo, cuando nosotros entendamos los propósitos que hay detrás de las pruebas. Santiago va a decir, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Mira lo que está diciendo Santiago, sabiendo. Utiliza el término sabiendo. En el griego significa conocimiento por experiencia propia. Conocimiento por experiencia propia. Pablo está diciendo, como cristianos, nosotros sabemos por experiencia propia, así como por la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos por experiencia? ¿Qué sabemos por la palabra de Dios? Que nuestra fe va a ser probada. Y aquí la palabra griega para prueba es una palabra griega diferente a la del versículo 2. Aquí la palabra prueba o adversidad o dificultad se ha convertido en un instrumento, en un medio para purificar, para perfeccionar, para limpiar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Aquí la prueba, aquí la dificultad se ha convertido en un instrumento para purificar nuestra fe. Aquí el énfasis está en el resultado, está en el propósito. La palabra prueba o doquimión en el griego tiene la imagen, yo te lo he dicho en más de una oportunidad, pero esta palabra doquimión o la palabra prueba en el griego tiene la imagen del joyero que para purificar el oro debe colocarlo a altas temperaturas. Y cuando las impurezas comienzan a salir a la superficie gracias al calor, viene el joyero con una esponja y saca las impurezas y entonces queda oro puro, de gran calidad. Y si el joyero puede reflejar su rostro en el oro, eso quiere decir que hay oro genuino, puro y verdadero. Así hace Dios con tu vida y mi vida, mi hermano. Nuestro Dios es nuestro joyero por excelencia. Dios nos coloca a ti y a mí en el crisol de las pruebas, a fuego sumamente alto. Sí, nos quema, pero pastor, nos quema duro. Sí, pastor, nos duele. Sí, pastor, a veces sentimos que no aguantamos. Sí, pero esas pruebas
¿Sabes lo que van a hacer, mi hermano, en tu vida, mi hermana, en tu vida? Van a sacar a la luz las impurezas, las imperfecciones de nuestra fe, con el único fin de que nuestro Dios purifique nuestra fe, la limpie y logre dos propósitos hermosos. Dos propósitos hermosos. En primer lugar, perseverancia. Perseverancia. Así es, cuando Dios nos coloca allí en el crisol, en el fuego, hace que nos purifica para que nuestra fe quede limpia, pura, sin mancha, ¿no? Como el oro. Y entonces produzca un oro, una vida, una fe perseverante. Santiago dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Allí está el primer propósito de toda prueba o adversidad en nuestra vida. Cuando somos probados en nuestra fe, en nuestra confianza, eso produce en nosotros paciencia. Y la palabra paciencia no es resignación, no es aceptación pasiva de las circunstancias adversas, como diciendo ya pues vienen las circunstancias pasivas. No, mi hermano, no es fatalismo. No es quedarse con los brazos cruzados y llorar toda la noche. Eso no es, mi hermano, paciencia. La palabra griega para paciencia es upomonen, que significa perseverar, mantenerse firme, sobrevivir al ataque, tener constancia. Mira todo lo que significa esta palabra paciencia, perseverar, mantenerse firme, sobrevivir al ataque, tener constancia. Es decir, resistir en medio de los problemas y al final triunfar sobre ellos. Eso es lo que significa la palabra paciencia, perseverancia, batalla, lucha. Notas, mi hermano, si hay algo que hacen las pruebas es transformarnos en personas más fuertes, más resistentes, más perseverantes, más luchadoras. Conozco, mi hermano, a muchas personas que han pasado por pruebas muy durísimas, y son las personas más firmes, más luchadoras, más perseverantes que hay en la vida. El fragor de la prueba, el calor del crisol, el calor, el fuego de la prueba, ayudó a que sus vidas hoy sean más fuertes, sean más firmes, tengan convicciones más sólidas. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza toda dificultad en la vida. Así es. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza toda dificultad o problema en la vida. Y solo logramos esa paciencia y perseverancia y firmeza y resistencia cuando tú y yo somos colocados en el crisol de las pruebas a fuego muy caliente. Allí Dios purifica nuestra fe y nos hace oro, fe más pura, más firme, más resistente. Hebreos 11 no es otra cosa que una larga lista de testimonios de hombres y mujeres de Dios, los cuales fueron probados en su fe. Y eso les permitió resistir con firmeza las aflicciones por causa del Señor. Y por esa razón su fe se incrementó y se fortaleció. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 11, 37 al 39? Fueron apedreados. Mire esta larga lista de héroes cristianos, héroes de la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Notas, mi hermano? Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Esa fe que fue probada, esa fe que fue puesta en el crisol a fuego caliente en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Y esa fe, en lugar de debilitarse, esa fe se fortaleció. Y por eso estas personas pudieron mantenerse firmes en medio de las dificultades. Fueron apedreados, fueron aserrados. Muchos de ellos murieron, mi hermano, pero se mantuvieron firmes. Gracias a lo genuino de su fe en Cristo, ellos resistieron con firmeza. Sufrieron, sí, pero perseveraron.
se mantuvieron firmes, resistieron y hoy están con Cristo, disfrutando con Cristo. Así debe ser para ti, mi hermano. El saber lo que producen las pruebas debe ayudarte a mantenerte firme. Y dos, la segunda cosa que produce las pruebas, la prueba de nuestra fe, es madurez. El segundo propósito, madurez, crecimiento de nuestra fe. Santiago agrega en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una vez que nuestra perseverancia o firmeza de carácter se haya desarrollado plenamente, llegaremos a la siguiente meta, la madurez. La madurez. Tanto la palabra perfecto en el griego y cabales en el griego tienen el mismo significado, aunque son dos palabras diferentes en el griego. Y significan totalmente desarrollados o completos, lo cual habla de madurez espiritual o crecimiento espiritual o transformación de carácter. Si hay algo que nuestro buen Dios no quiere, es que seamos siempre bebés espirituales. Mi hermano, Dios no quiere que tú permanezcas siendo un bebé espiritual o una bebé espiritual. Dios quiere que maduremos, que crezcamos en nuestra vida espiritual, que seamos transformados cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando alguien nos golpee, nosotros respondamos con perdón. Que cuando alguien nos insulte, nosotros respondamos con bendición. Que cuando alguien nos quite algo, nosotros respondamos con dadivosidad. Que cuando alguien no nos trate de hacer daño, respondamos con una conducta correcta. Que seamos como Cristo. Y el instrumento para que eso ocurra, para que tú y yo maduremos en nuestra vida espiritual, son las pruebas. Son las pruebas. Son las dificultades. Son las adversidades. Son los problemas. Es un trabajo que dura toda la vida, mi hermano. Por eso vamos de prueba en prueba, de dificultad en dificultad, de problema en problema. Mi hermano, escúchame, por favor. Mi hermana, escúchame. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor hoy está contribuyendo hacia tu madurez y mi madurez espiritual. Que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Así es. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú y yo lleguemos a ser creyentes genuinos, de buen testimonio, creyentes que amemos, honremos a Dios, que vivamos para Dios, que nos mantengamos firmes en la palabra, que no estemos siendo creyentes fluctuantes. No, Dios quiere que tú crezcas, madures y cada día seas un creyente maduro, sano, como Cristo. Por eso son las pruebas. Ese es el propósito de las pruebas. En tercer lugar, el tercer recurso, mi hermano, el primer recurso que Dios ha puesto es una actitud gozosa. El segundo es el hecho de tener conocimiento del propósito de las pruebas. El tercer recurso es la sabiduría para comprender. El tercer recurso es la sabiduría para comprender. Mira, el tercer recurso que nos va a ayudar a triunfar sobre las pruebas es la sabiduría para comprender. Santiago agrega, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nuestro tercer recurso para triunfar sobre las pruebas es la sabiduría. La palabra sabiduría no es un mero conocimiento, mi hermano. No, se trata de sabiduría espiritual. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Es la cualidad que nos capacita para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero vuelvo a repetir, ¿qué es la sabiduría espiritual? Es la cualidad que nos capacita para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es fácil entender la voluntad de Dios cuando estamos en tiempo de prueba, mi hermano. Escúchame, no es fácil entender la voluntad de Dios cuando estamos en tiempo de prueba. No es fácil. Cuando estamos en tiempo de dificultad, estamos en tiempo de adversidad. En tiempos de prueba solemos desubicarnos. En tiempos de dificultad solemos contrariarnos.
Lo primero que se nos viene a la mente cuando nos pasa algo difícil, lo primero que se nos viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y comenzamos a ver los tiempos de prueba como un enemigo y no como un amigo. Sin embargo, como lo hemos visto aquí en Santiago, los tiempos de prueba son tiempos de amistad. Por lo que producen nuestras vidas, las pruebas son nuestros amigos, por lo que producen en nuestra vida perseverancia, madurez espiritual. Así que debemos tomar estos tiempos de consumo gozo cuando nos encontremos en medio de ellos. Sin embargo, para llegar a este entendimiento, para llegar a entender esto, necesitamos justamente de sabiduría. Esa capacidad para entender la voluntad de Dios en medio de ese tiempo de adversidad. No es fácil cambiar el por qué por el para qué. No es fácil. Requiere de sabiduría, mi hermano. Porque normalmente preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero no preguntamos, ¿para qué, Señor? ¿Qué propósito hay detrás? Para llegar a esa etapa, decir, Dios, ¿qué propósito tienes a través de esto que es tu voluntad? Tú ya tenías planificado desde antes de la fundación del mundo estas circunstancias difíciles para mi vida. Esto a ti no te sorprende, Dios. A mí me sorprende, pero no a ti. Dios, ¿cuáles son tus planes? Bueno, para entender eso, necesitamos sabiduría. No es fácil comprender en el momento del dolor que todo lo que nos está ocurriendo, aún lo malo, Dios lo está utilizando para ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual, es decir, en nuestra semejanza con Cristo. No es fácil en medio de los problemas, mi hermano, te lo vuelvo a repetir, entender Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No es fácil. Necesitamos de sabiduría para entender la voluntad de Dios en ese momento difícil. Pero la sabiduría no es humana. No es intuición humana, no se trata de un elemento natural, no, es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso Santiago nos dice 4 cosas importantes sobre la sabiduría. En primer lugar, habrá momentos en que no tendremos sabiduría divina. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros, mira lo que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, habrá momentos en que nos será difícil entender la voluntad de Dios para nuestras vidas en medio de las circunstancias difíciles. Santiago lo reconoce, no es un don humano, no viene de nuestra naturaleza. En segundo lugar, lo que nos dice Santiago, ante ello debemos pedirle a Dios esa sabiduría. Pídala a Dios, dice el versículo 5. En el griego lo dice de esta manera, persiste en pedir. Hay que pedirle a Dios esa sabiduría de lo alto, que con mucha insistencia para entender los momentos que vivimos. Y la tercera cosa que nos dice Santiago acerca de la sabiduría, Dios nos va a dar esa sabiduría celestial en abundancia. Porque dice el versículo 5, la cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios es un Dios generoso y te va a dar a ti y a mí sabiduría en abundancia. Pero en cuarto lugar, hay que pedirla con fe. Para recibirla hay que pedirla con fe. Porque dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El problema, mi hermano, escúchame, por favor, el problema para recibir la sabiduría celestial no está en Dios, sino en nosotros. Dios está dispuesto a darnos, pero el problema es que lo pedimos con duda. No confiamos plenamente en Él. Estamos creyendo que Dios no nos va a atender. Y cuando eso ocurre, ¿sabes a quién nos parecemos? Nos parecemos a la ola del mar, cuando es dominada, controlada por el viento. Así la duda, cuando nos domina, cuando nos controla, nos lleva a cualquier parte, menos a Dios. Y como dice Santiago, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no va a responder. En otras palabras, se ha convertido en un hombre de doble ánimo. Como dice Santiago en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Aunque es un creyente, por su conducta parece más un incrédulo. Cuando pasa por problemas, acude más a los recursos humanos antes que confiar en Dios, que lo va a ayudar y le dará alguna solución. No está abandonando a nuestro Dios, pero está actuando como si Dios no existiera. Ese es el problema cuando no pedimos con fe. No estamos abandonando a Dios, pero sí estamos actuando como si Dios no existiera. Conoces algo de la palabra de Dios, algo del amor, de la gracia y de la provisión de Dios, pero te niegas a aprovecharte de esos recursos que Dios ha dado para tu propia vida. Eres de doble ánimo. Eres de doble ánimo. No dudemos. No dudemos. Confiemos plenamente en el carácter, el propósito y las promesas de Dios para nuestros momentos difíciles. Vuelvo a repetir, no dudemos. Confiemos plenamente en el carácter de nuestro Dios, en el propósito que hay detrás de todas las dificultades de nuestro Dios y las promesas de Dios para nuestros momentos difíciles. Confiemos en Dios. Cuatro. El cuarto recurso, mi hermano, que necesitamos para salir triunfantes en medio de las dificultades. Un espíritu humilde. En tiempos de prueba o dificultad se necesita un espíritu humilde para triunfar sobre las dificultades. Santiago dice, versículos 9 y 10, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Nota, mi hermano, te lo vuelvo a repetir. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Ahora, ¿qué nos está diciendo Santiago? ¿Qué estaba pasando en aquel momento en la iglesia? Los creyentes estaban siendo perseguidos, te lo dije al comienzo. Los creyentes estaban siendo perseguidos, pero la gran mayoría de ellos eran pobres económicamente hablando, materialmente hablando, porque se les había quitado todo, casa, bienes, cosas, dinero. Eran de condición humilde, la mayoría de los creyentes eran de condición humilde. Pero había otro grupo de creyentes que habían podido resistir un poco más, porque tenían más recursos. No eran los muchos, pero lo sabían. Era un grupo pequeño de ricos cristianos. Ahora, a ambos grupos se va a dirigir Santiago. Ni ricos ni pobres están exentos de pasar por tiempos difíciles o por tiempos de prueba. Pero sí, en tiempos de prueba o tiempos de dificultad, sale a relucir nuestra escala de valores defectuosos. En los tiempos de prueba, sale a relucir nuestra escala de valores defectuosos. El pobre puede pensar que solo obteniendo riquezas materiales se le acabarán los problemas. Hay mucha gente que piensa eso, aún creyentes, que no tienen recursos y que piensan todo se va a acabar en mi vida todo se acabaría en mi vida, todo problema se acabaría en mi vida si yo tuviera dinero, si yo ganara más, si yo tuviera bienes materiales. Error. Y el rico, ¿qué piensa en tiempos de dificultad? En tiempos de dificultad puede confiar más en los recursos materiales que en Dios. ¿No está bien? Más que en los recursos materiales que en Dios. ¿Notas que el ser pobre era un problema? Y el ser rico también lo era. Pero ¿dónde radicaba el problema? En los valores que tenemos y que las dificultades los sacan a relucir o los revelan. Santiago quiere que tengamos valores correctos, principios correctos. Por eso dos cosas va a decir Santiago. Uno, las riquezas espirituales son las más importantes, son eternas. Las riquezas espirituales son las más importantes, no las riquezas materiales. Las riquezas espirituales son los únicos que pueden sobrevivir a las dificultades, son eternas. Por eso Santiago presenta una paradoja. La pobreza es considerada como ocasión para la exaltación del pobre, mientras que la riqueza es tenida como una oportunidad para la humillación del rico. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. En otras palabras, en el caso del creyente pobre,
su humilde condición, lejos de ser un motivo de vergüenza o desventaja, debe ser un motivo de gloria. Podrá ser pobre materialmente hablando, pero posee toda una riqueza espiritual en Cristo, en Cristo. Así que mi hermano, no importa la condición en que te encuentres ahora, pero posees toda una riqueza espiritual en Cristo. Te podrán quitar todo, pero no la riqueza espiritual en Cristo. En Cristo somos los hijos del Rey. En el creyente rico es exhortado a gloriarse en su humillación, porque las riquezas podían convertirse en un peligro para su vida. Le daría una falsa seguridad. Por eso se le anima en un nuevo sentido, se le anima a un nuevo sentido de humildad, de humillación. Si no tiene un corazón humilde, las riquezas pueden hacerle daño al rico. Santiago está exhortando al rico a regocijarse en su humillación. ¿Notas, mi hermano? No, Santiago no le está pidiendo que se deshaga de su dinero, ni que deje de ser rico, no, sino que en medio de su riqueza, él pueda ser alguien que se gloríe en las riquezas espirituales, en su humillación. Él se mantenga humilde de corazón. No debía medir su valor por los bienes que poseía, sino su valor debía estar en Cristo, en Cristo, en Cristo, no en las cosas materiales. El rico debía gloriarse también en su riqueza espiritual. Interesante, mi hermano. Cuando un rico y pobre se paran junto a la cruz de Cristo, ambos alcanzan la misma estatura y el mismo valor. ¿Te has dado cuenta? Pobres y ricos, altos y bajos, todos debemos entender que nuestros verdaderos valores están en los valores espirituales. Por eso, cuando nos quiten el trabajo, cuando nos quiten los recursos, cuando nos quiten la salud, podremos recordar que las riquezas espirituales que tenemos en Cristo nunca nos van a poder quitar. Nunca, nunca. Ni este virus podrá quitarnos las riquezas espirituales en Cristo. Podrá quitarnos la salud, podrá quitarnos hasta la vida, pero no va a poder quitarnos nuestras riquezas espirituales en Cristo. Y la segunda cosa que dice Santiago, las riquezas materiales son temporales. Porque él pasará, dice el versículo 10, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Notas lo que está diciendo Santiago? Pasará como la flor de la hierba. ¿Qué está diciendo? Que las riquezas materiales no permanecen para siempre. Como una flor de la hierba, pronto se pasará y se marchitará. Pero las riquezas espirituales permanecerán para siempre, son eternas. Por eso se puede tener sumo gozo en tiempos de prueba, porque esas pruebas nos ayudan a tener valores correctos delante de Dios. Y el valor correcto delante de Dios, ¿sabes cuál es? Un espíritu humilde que confía en las riquezas espirituales que nos ayudan a triunfar en medio de las pruebas y de las dificultades. ¿Notas, mi hermano, este cuarto recurso? La espíritu humilde. Cuando tú tienes espíritu humilde, mi hermano, sabes, tú no dependes de ti. El que tiene espíritu humilde no depende de él, no depende de sus recursos, no depende de sus capacidades, no depende de lo que tiene. Solo va a confiar, solo va a depender de las riquezas espirituales en Cristo. Va a confiar de la palabra, va a confiar de las promesas de Dios, va a confiar en la gracia todo suficiente de Dios, y esos elementos, esas riquezas espirituales son las que nos van a ayudar a triunfar en medio de las pruebas o las dificultades o las adversidades o los problemas. El espíritu humilde que te hace decir, bástate como Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El espíritu humilde, el espíritu débil es necesario en medio de las pruebas.
Porque cuando no tienes espíritu humilde, te creces, yo puedo. Y Dios no puede hacer nada. Dios no puede ayudar a alguien que cree que en medio de las dificultades lo puede todo. No, mi hermano, ese no logra nada. Pero aquel que tiene un espíritu humilde y depende de las riquezas espirituales en Cristo, de la gracia de Cristo, de las promesas de Cristo, de la palabra de Cristo. Eso es lo que nos ayuda a triunfar en medio de las dificultades. Y cinco, el último recurso, termino, permíteme, el último recurso que tú y yo necesitamos para triunfar en medio de las pruebas, la recompensa de la perseverancia. La recompensa de la perseverancia. Santiago termina de esta manera, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Notas, mi hermano? Recibirá, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerdo que cada vez que traía una buena nota, permíteme contarte esto, recuerdo que cada vez que traía una buena nota del colegio por algún examen que había pasado, mi madre solía felicitarme haciéndome lo que más me gusta, una sopa. A mí me gusta la sopa. Los que me conocen lo saben. El examen podía haber sido duro. El examen podía haber sido difícil. Pero lo que me animaba a seguir adelante durante el examen era el saber que al final iba a recibir un premio, una sopa. Los que me conocen lo saben, cómo me gusta la sopa. Ese es el mejor premio, el mejor regalo que tú me puedes dar. El que persevera, mi hermano, el que soporta en medio de las pruebas, porque confía en Dios y sale aprobado, será bienaventurado, será feliz, dice Santiago, será dichoso. Y no solo eso, sino que va a recibir un premio, una recompensa, la corona de vida. La corona de vida era esa corona de laurel que se ponía en los Juegos Olímpicos. Cuando alguien ganaba una competencia, se le ponía una corona de laurel en la cabeza. Eso es lo que representa, eso es la imagen que hay detrás de la corona de vida. Pero esta corona de vida es mucho más que esas hojitas de laurel. La corona de vida se refiere a esa, no a esa vida eterna que ya la tenemos en Cristo. Se refiere a esa vida abundante, a esa vida dichosa, a esa vida plena, la cual podemos gozar ahora como en el futuro con nuestro Señor Jesucristo por siempre. La recompensa, mi hermano, que tú y yo vamos a recibir en el futuro tiene que ser la mayor motivación, la motivación suficiente para triunfar en medio de las dificultades que estamos pasando en esta pandemia. Así es, así es. Mi hermano, el solo pensar en lo que vamos a recibir me ayuda a mí a soportar las pruebas, a perseverar en medio de las pruebas. Así es, el premio, la corona de vida, la vida dichosa, que al final se lo voy a dar todo a Cristo, mi hermano. Ese regalo, ese premio me motiva. Amigos, me terminar, amigos, ¿sabes quiénes recibirán la corona de vida? ¿Sabes quiénes recibirán la corona de vida? Santiago dice, recibirá la corona de vida, versículo 12, que Dios ha prometido a los que le aman. Mira esta última frase, mi hermano, mi amigo. Mira esta última frase, los que le aman. Allí está la clave de todo. Nuestro amor a Dios nos ayuda a superar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier prueba. No dice a los que obedecen, no dice a los que confían, sino es para los que lo aman. Dentro de los que lo aman están los que obedecen y confían. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque el amor a Dios tiene que ser nuestra mayor motivación para vencer. No solo el premio, no solo saber los propósitos, no solo, mi hermano, el hecho
el hecho de un espíritu humilde, no solo el hecho de la sabiduría, no, no, mi hermano, el hecho de nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios debe ser el motivo suficiente para que nos mantengamos firmes en medio de la prueba, para vencer toda dificultad o toda prueba.